Los saludo nuevamente, hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Estamos viendo estos temas en el mes de la Biblia, septiembre, sobre Mateo, apóstol y evangelista. Me da gusto estar con ustedes en esta segunda sesión. Pues veamos ahora el Evangelio de Mateo. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo fue compuesto? ¿Cuáles son sus partes principales? Pues se piensa que fue escrito en una comunidad formada por cristianos de origen judío y griego, posiblemente en Antioquía, ahí al sur de Siria, en la frontera entre Siria, Galilea, Palestina, ¿verdad? Habíamos dicho que Mateo, en cuanto evangelista, pudo haber sido un escriba cristiano, un maestro, catequista. Pues pensamos que la comunidad a la cual se dirige el Evangelio de San Mateo, pues era sensible al Antiguo Testamento, eran judíos la mayoría de ellos tal vez, o griegos, que tal vez eran prosélitos, que querían ser judíos, o que conocen bien las Escrituras. Antioquía, si se acuerdan, pues fue la primera ciudad en la que se nombró a los seguidores de Jesús como cristianos. Fue también el punto ahí de misiones, el punto de partida de las misiones de Pablo, de Bernabé. Y bueno, entonces pensamos que en ese ambiente, fuera de Judea, donde floreció después de la primera persecución de los cristianos, esta comunidad, y donde se pone por escrito este evangelio dirigido a la comunidad judío-cristiana. Podemos ver que en el evangelio de San Mateo, la comunidad cristiana es la heredera de la nueva alianza. Así como en la antigua alianza, hecha por el pueblo judío, por Israel, la nueva alianza que está anunciada y que se lleva a plenitud en Jesús, pues se hace realidad, se configura en esta comunidad de creyentes, y esta nueva comunidad, este nuevo Israel, se encarga de predicar el reino de los cielos, uno de los temas principales del Evangelio de San Mateo. Podemos notar a lo largo de todo el Evangelio de San Mateo como un reflejo de un conflicto muy explicado entre Jesús, este rabino, maestro, que habla con autoridad, que tiene palabras y obras admirables, y las autoridades religiosas de su tiempo, principalmente escribas, fariseos, sumos sacerdotes, que no creen, que no aceptan a Jesús. Tal vez es el evangelio más crítico de las autoridades religiosas por su dureza de corazón para aceptar a Jesús, aun cuando ven que en Jesús se cumplen las Escrituras. En este evangelio de Mateo vemos que el conflicto termina en una exclusión de los cristianos de la comunidad cristiana. Esta primera persecución de los cristianos, señalar a los cristianos como herejes desde el punto de vista judío, y poner a Jesús como un blasfemo, como alguien que va en contra de la ley, del templo y de las tradiciones de nuestros padres. El Evangelio de Mateo pues trata de animar, darle esperanza y darle seguridad a los cristianos de que no hay tal traición, de que no es una herejía, sino llevar a plenitud lo que ya se había anunciado en el Antiguo Testamento. Vemos en el Evangelio de San Mateo que Jesús es un predicador con autoridad, que es maestro de las Escrituras, cuya enseñanza es avalada por sus obras. Algo muy importante en la historia de la salvación es que Dios se revela por medio de palabras y de obras íntimamente relacionadas. Algo que vamos viendo en toda la Biblia es que un profeta, alguien que habla en nombre de Dios, de favor de Dios, un criterio de credibilidad es de que sus palabras y sus obras también sean congruentes. Jesús es el hombre congruente por excelencia, es el profeta por excelencia, es el maestro por excelencia. Y esto pues también trae una enseñanza para nosotros como cristianos y como seguidores de Jesús. Formamos una comunidad que se alimenta de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Somos una comunidad que
bajo las enseñanzas de Jesús, Maestro, hemos comprendido lo que se anuncia en el Antiguo Testamento y que se lleva a plenitud en el Nuevo Testamento. Somos una comunidad que, si bien el conflicto nos puede afectar, no nos asusta o no nos desanima. Al contrario, vemos en esta confrontación pues algo que nos da esperanza y nos da ánimo para seguir fielmente a Jesús. A final de cuentas, como escucharemos en las bienaventuranzas, cuando somos perseguidos, calumniados, desechados por causa del Evangelio, por causa de Jesús, pues es cuando somos más dichosos. Esto vamos aprendiendo en el Evangelio de Jesús. Una invitación a que también nosotros seamos congruentes en nuestras palabras y en nuestras obras. El esquema que tiene el Evangelio de Mateo es muy particular. Por eso también pensamos que es alguien de origen judío, porque lo presenta el Evangelio con 5 grandes discursos de Jesús, como si fueran 5 grandes libros a imagen del Pentateuco. ¿Se acuerdan? Los 5 libros de la ley de los judíos se ven reflejados en el Evangelio de Mateo en estos 5 discursos que Jesús hace, y cómo estos 5 discursos van acompañados de narraciones de sus acciones, milagros, obras, servicios que hace Jesús, que avalan, refuerzan y le dan credibilidad a lo que él va predicando. Ojalá que también nosotros, ¿verdad?, nuestros discursos vayan acompañados de las buenas obras. ¿Cuáles son estos discursos? Ustedes los van identificando a medida que se familiaricen con el Evangelio de Mateo. El primero es el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Es como la nueva ley, si ustedes se acuerdan. No he venido a abolir la ley, sino llevarla a plenitud. En los capítulos 5 a 7 empieza precisamente con las bienaventuranzas, la carta de presentación, el carnet de presentación de los cristianos. ¿Quién es un cristiano? Un bienaventurado. Luego, en el capítulo 10 está el discurso con instrucciones misioneras. El Señor Jesús envía en una primera misión, con un entrenamiento de estos discípulos, de apóstoles que ya han optado por Jesús, y entonces les da instrucciones sobre la misión. El capítulo 13 son las parábolas del reino, que ya las hemos escuchado en los últimos meses, en los evangelios de los domingos, que nos habla del misterio del reino, lo que se anuncia, el reino de los cielos, por medio de parábolas, por medio de semejanzas que van descubriendo este misterio, que nos van haciendo saborear cuál es el reino de Dios. Luego, en el capítulo 18, las instrucciones a la comunidad cristiana. Este nuevo Israel, esta iglesia fundada sobre la piedra que es Pedro, tiene sus leyes. También son estos domingos pasados que hemos escuchado, ¿verdad? O entre semana en el mes de agosto. ¿Quién es el mayor? ¿De qué sirve? ¿A quién hay que cuidar? A los pequeños. ¿Qué pasa si un hermano la riega? Hay que corregirlo. ¿Qué pasa si un hermano nos ofende? Pues hay que perdonarlo de corazón, y así. Y el quinto discurso, que lo vamos a escuchar a partir de tal vez el mes de octubre, noviembre, el final de los tiempos. Parábolas, anuncios, semejanzas de cómo será el final de los tiempos. Entonces vemos que estas 5 partes, los 5 libros de enseñanzas de Jesús, tienen 2 partes extras, una al principio y una al final. Al inicio, los capítulos 1 y 2, el nacimiento e infancia de Jesús. El Verbo se encarna, el Hijo de Dios se hace hombre. Y al final, pues lo más importante de nuestra fe cristiana, el misterio pascual. La narración de la pasión, muerte y resurrección, y el envío de los apóstoles a evangelizar. Entonces, si se fijan, son 7 partes, muy judío. 7 es el número de la plenitud.
7 es el número de que algo está completo. Entonces, el Evangelio de Mateo, en su estructura, nos presenta como la nueva ley. En esa nueva ley, cuáles son las instrucciones, cuáles son las características, cuál es el objetivo de la vida cristiana. Y esto es marcado con el nacimiento y coronado con la pasión, muerte y resurrección. Vamos a ver otras características particulares de este Evangelio de Mateo. Primero, el tema del reino de los cielos. Algo que está anunciado en el Antiguo Testamento, algo que Jesús toma como pasión, ¿verdad? Él viene a hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Nosotros, como seguidores de Jesús, predicamos también este mismo reino, que luego ya nos damos cuenta que es el mismo Jesús. Lo que le apasiona a Jesús es la voluntad de su Padre, y lo que hace Jesús es instaurar este reino. Nosotros cooperamos con Jesús, continuamos esta misión de edificar el reino de Dios. La segunda característica de este Evangelio es el cumplimiento de las Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento. Será algo que se repite. Y Jesús dijo esto, Jesús hizo esto, para que se cumplieran las Escrituras. Importante para los cristianos de origen judío, para no sentir esta traición o no sentir esta herejía. Al contrario, están optando por la plenitud de lo que heredaron de sus padres. Este cumplimiento de las Escrituras será en la persona de Jesús, tanto en sus palabras como en sus obras. Siguiente característica, pues lo que ya hemos dicho, la ley y los profetas llegan a plenitud en Jesús, Mesías y Maestro, Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de la transfiguración? ¿Quién aparece con Jesús? Aparece Moisés, la ley, aparece Elías, el profeta. Se oye la voz que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Es Maestro, es profeta por excelencia, es la ley por excelencia, es el Maestro, es el Mesías, ¿verdad? Siguiente característica, la iglesia. Es la comunidad de la nueva alianza, heredera de las promesas del Antiguo Testamento. En este conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas, algo que va a desatar, si ustedes se acuerdan, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, es el rechazo de estas autoridades. Jesús es muy duro, ¿verdad? Se les va a quitar a ellos el reino y se le va a entregar a quienes sí lo quieran cumplir. Esa es la iglesia, con un carácter universal, ¿verdad? Eso significa católico, es decir, abierto a todas las gentes, no solamente a los judíos. También fue uno de los principales conflictos al inicio del cristianismo. ¿Qué onda con los paganos? ¿Los aceptamos? ¿No los aceptamos? ¿Tienen que ser judíos? En el Evangelio de Mateo, la iglesia abre sus puertas, abre su seno para todas las gentes, abierta a todas las naciones. Otra característica es el Evangelio de la comunidad de discípulos que se han encontrado con Jesús, que se han convertido al Señor, que viven en comunión, ¿verdad? Que siguen aprendiendo, que nunca dejan de aprender y que se saben misioneros, es decir, enviados apóstoles para captar más personas, para que todas las gentes conozcan a Jesús, se bauticen y se guíen por las enseñanzas de Jesús. Esto lo veremos también en la próxima sesión. Y por eso, a lo que les decía, el Evangelio de los catequistas, quienes con su enseñanza, quienes con su ejemplo, con su congruencia de vida, instruyen a los nuevos discípulos que se integran a la comunidad de creyentes. Pues bien, hasta aquí esta sesión. Que el Señor los siga bendiciendo y acompañando, y que, como vemos en el Evangelio de Mateo, pues también nosotros lleguemos a plenitud las Escrituras, las hagamos vida y nos sintamos parte importante de esta iglesia que predica el reino de Dios.